Con la clase de hoy empezamos y agotamos nuestra tercera unidad del módulo de régimen jurídico de la participación comunitaria en Colombia. Esta tiene que ver con las herramientas para la defensa efectiva de los derechos, la defensa judicial de los derechos. Y cuando digo judicial es que en principio la mayoría de situaciones se deben resolver por vías pacíficas. La mayoría de gente va al trabajo, a la mayoría de gente le pagan, la mayoría de gente va a la EPS y la atienden su necesidad, y así estamos hablando que debe funcionar una sociedad, y que el segundo caso, cuando no hay respuesta, digamos, por parte de las instituciones públicas, entonces hay unos mecanismos en las oficinas del gobierno, o sea, en las oficinas de las alcaldías, gobernaciones, de las entidades de la nación y en las subentidades descentralizadas, que a través de unas actuaciones administrativas pues también se deban resolver ciertas solicitudes. Y si esa situación no prospera, entonces tenemos una tercera vía, que es las vías jurisdiccionales o las vías judiciales, que no es otra cosa que acudir ante un juez para que ese juez analice la situación y nos dé la razón o no sobre si hay una violación de un derecho y ordene la protección de ese derecho. Esa es como la situación que se presenta de acuerdo a la Constitución Política de Colombia. Nosotros ya agotamos entonces la primera unidad, que tenía que ver con principios y valores del Estado colombiano, la segunda, que es el análisis del catálogo de derechos y sus categorías, y ahorita vamos a revisar las herramientas para la efectividad y la defensa de esos derechos. Vamos a tratar básicamente 4, que son las más importantes y sobre todo aquellas en las que un profesional puede asesorar a una comunidad en la que esté haciendo una intervención y pueda más o menos indicarle cuál es el camino para solucionar ese problema. Vamos a hablar de la acción de tutela, de la acción de cumplimiento, de las acciones populares y de las acciones de grupo. Vamos a mirar estas 4. ¿Qué podemos decir en conjunto de estas herramientas? Primero, hacer una reflexión sobre la sociedad democrática. La sociedad democrática la construimos entre todos. Como decía ahorita, lo ideal es que la efectividad y el respeto a los derechos sea algo que ocurra normalmente, y así uno piensa que ocurre, que si no las autoridades deben adelantar mediante actuaciones administrativas soluciones a las necesidades y a los problemas de la ciudadanía, y que cuando fallen estos 2 filtros entonces ir de una vez ante un juez, que esa debería ser la última razón o la última ejercicio o posibilidad que se contemple, pero lamentablemente no. Ahorita cuando veamos cifras de tutela, pues sabemos que en Colombia se presentan más de 1 millón de tutelas al año, y esto es pues algo que no debería ocurrir. De todas maneras, este tipo de acciones son herramientas democráticas de la defensa de los derechos. Contribuye a que los jueces de la República y los ciudadanos solucionen los problemas con un enfoque de derechos, siempre mirando, cuando vamos a resolver un problema, la efectividad y la primacía de los derechos de los ciudadanos. El juez así, entonces, a partir de 1991, todos los jueces y todos los magistrados en Colombia se han convertido en unos defensores de derechos humanos. La mitad de la actividad de un juez en Colombia hoy se la invierte en resolver acciones de tutela, acciones de cumplimiento de grupo y populares. Y esto pues ha contribuido, como algunos se quejan, a la congestión de la rama judicial, pero ha cambiado completamente el trasegar o la mentalidad de los jueces en Colombia, y hoy todos son expertos en derechos y en solucionar ese problema. Básicamente también, o finalmente, podríamos decir que la resolución de este tipo de problemas en un juzgado pues evita a los ciudadanos la solución de sus conflictos de intereses con otros ciudadanos o con el Estado a través de la cruceta o a través de la sicario o cualquier otro método de solución violenta, que sabemos que está sobrediagnosticado. En Colombia tenemos una inclinación a resolver nuestros problemas de manera no pacífica, y entonces este tipo de herramientas sirve precisamente para cambiar esa cultura y empezar a pensar como sociedad democrática y como una sociedad civilizada. Entremos en materia entonces. Vamos a hablar de la primer mecanismo, que es muy conocida por todos, que se denomina la acción de tutela. Esa acción de tutela sirve básicamente, en primer lugar, para defender los derechos fundamentales.
Y aquí es donde empezamos a valorar la categorización que hicimos en las unidades pasadas, aprender a diferenciar los derechos fundamentales de los económicos, sociales y culturales y de los colectivos y del medio ambiente. Y ahorita cuando miremos las herramientas para defender cada uno de ellos, nos damos cuenta que es necesario manejar y dominar esa categorización, que también habíamos hablado que eran los derechos de primera, segunda y tercera generación. Pero eso es un desarrollo histórico. Volvamos entonces a la acción de tutela, que estamos hablando que todas las personas, cuando hablamos de todas las personas es mayor, menor, extranjero, colombiano, no hay ninguna categoría o no hay ningún requisito adicional a haber nacido como de la especie humana. Entonces, ¿qué ocurre cuando esa persona encuentra en una situación que se le está violando o amenazando un derecho fundamental? Entonces puede acudir ante cualquier juez de la República para hacer respetar ese derecho. Tenemos en cuenta que la violación o la amenaza de la violación la puede estar cometiendo una autoridad, que básicamente un servidor público, un funcionario público, o un privado que esté desarrollando funciones públicas, o un particular. Es excepcional lo de las particulares, pero también más adelante miramos cuándo se puede interponer una acción de tutela contra un particular. Entonces, cuando preguntamos qué tipo de derechos protege, tendríamos que decir que el concepto es la acción de tutela es única y exclusivamente para los derechos fundamentales. Y aquí entraríamos a decir qué son los derechos fundamentales. La respuesta más fácil es decirle aquellos que están entre el artículo 11 y 41 de la Constitución, y ahorita miramos la enumeración, que son vida, libertad, igualdad, personalidad jurídica, libre desarrollo de la personalidad, libertad de conciencia, libertad de cultos, enseñanza de la Constitución, asilo, reunión, asociación. Ahí es la pluralidad, pero son susceptibles también por protección de tutela, o sea, por vía de tutela, otros derechos que sin estar en ese listado entre el 11 y el 41 son inherentes a la persona, al ser humano. Además, aquellos que por vía de conexidad, ahorita miramos, puede haber un derecho que no es fundamental, pero cuando tenga la situación conexidad con un derecho fundamental, se puede valer ese derecho o se puede ese derecho valer por acción de tutela. Durante muchos años el derecho al deporte no era fundamental, recientemente la Corte Constitucional sí lo consideró, pero cuando se establecía, por ejemplo, se le estaba violando el derecho al deporte a un deportista profesional, siempre se hacía conexidad con el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas y con el derecho al mínimo vital. Entonces terminaba defendiéndose el derecho al deporte como conexidad con un derecho fundamental. Otros, la Corte Constitucional a través de sus sentencias genera unos precedentes constitucionales y, por ejemplo, a través de, como les dije, de algunos fallos famosos en Colombia, ha establecido que la mujer tiene derecho al aborto, es otro derecho fundamental, la muerte digna, todos tenemos derecho a una muerte digna, ha establecido el mínimo vital como un derecho, el derecho a la salud lo convirtió en derecho fundamental y el derecho al deporte y a la recreación también. Entonces podemos hablar que el concepto de derecho fundamental no es una enumeración taxativa del 11 al 41, sino que es un concepto mucho más amplio. ¿Cuándo se puede presentar una acción de tutela? Entonces, podríamos decir que cuando existe una violación o amenaza de violación por parte de una autoridad pública a un derecho fundamental. Cuando estamos hablando de autoridad pública, estamos hablando de los funcionarios del Estado y los particulares que desempeñen funciones públicas. Pero ahorita habíamos hablado que también se podía interponer una acción de tutela contra un particular. Entonces vamos a mirar unos 5 o 6 ejemplos y encontramos cuándo puedo interponer una acción de tutela. El ejemplo clásico, por ejemplo, una universidad privada o un hospital privado. Entonces estamos diciendo que cuando una universidad privada está violando un derecho fundamental, el derecho a la igualdad, entonces se puede interponer una acción de tutela, porque son encargados del servicio de educación, los prestadores del servicio público de salud también, las organizaciones privadas, y aquí vemos como los clubes, las ligas, las federaciones deportivas, cuando el ciudadano se encuentra en condición de subordinación o indefensión. Típico caso es de los atletas que quieren desarrollar su derecho a la movilidad deportiva, o sea, pasarse de un club a otro, y el presidente del club, en una actitud arrogante, autoritaria y arbitraria, pues impide la movilidad, o sea, la transferencia. Ahí estamos hablando de una circunstancia de indefensión, porque esa es la única persona que puede firmar la carta de transferencia. Entonces ahí podría operar la acción de tutela.
Cuando el particular también está desarrollando actividades de trata de personas, de esclavitud o de servidumbre, también se puede interponer la tutela, y para defender el derecho al buen nombre, a la honra el derecho a información, el habeas data. Entonces esos son casos en donde se puede interponer una acción de tutela. Hay unos casos en donde las normas que reglamentan la acción de tutela dicen no procede la acción de tutela, y entonces vamos a mirarla rápidamente y nos dice que cuando exista otro medio de defensa judicial. La acción de tutela solamente existe cuando es su naturaleza, cuando no haya otro medio de defensa judicial del derecho, entonces ahí operaría como mecanismo. Eso tiene una excepción, y es cuando estamos hablando de la excepción es un mecanismo transitorio. Un ejemplo de esto es a una mujer que queda en embarazo, el empleador le termina su contrato de trabajo, o sea, le hace un despido. La mujer, hay que aclarar que tiene un fuero de maternidad constitucional, entonces la norma sería, o sea, la regla general sería: váyase a la jurisdicción laboral, contrate un abogado y váyase y demande a la empresa, y el proceso en un proceso ordinario laboral se puede demorar 1 o 2 años, y lo solucionamos. Cuando estamos hablando de se puede utilizar como mecanismo transitorio, ahorita vamos a ver, es para evitar un perjuicio irremediable. Ahorita más adelante lo vemos. Entonces, ese es cuando estamos hablando cuando exista otro medio de defensa judicial, pero la excepción a esta negativa es como el mecanismo transitorio. Cuando el derecho se puede defender con el habeas corpus. El habeas corpus es una acción que tienen las personas que consideren que están privadas de la libertad injustamente o ilegalmente, entonces interponen el habeas corpus y lo resuelven a las 36 horas. Obviamente, si el ciudadano interpone la acción de cuando está privado de la libertad, interpone una acción de tutela, pues se la va a demorar mucho más de una semana, y pues el juez debe encauzarlo y manejarlo como un habeas corpus y resolverlo en 36 horas. Cuando se trata de derechos colectivos, para los derechos colectivos está la acción popular. Y cuando sea evidente que se ha presentado un daño consumado. Vamos a explicar esas dos. Ahorita estábamos hablando de la mujer que quedaba en estado de embarazo y que la sacaban de su trabajo, la despedían injustamente. Entonces, el juez laboral sería el competente, pero habíamos dicho el proceso puede durar años. Entonces lo que hace el juez en este caso, ordena el reintegro para defender el derecho al trabajo, el mínimo vital de la madre, y le da 4 meses a la mujer para que inicie el proceso ante la jurisdicción laboral. Esa es la tutela como un mecanismo transitorio. Y cuando estamos hablando ahorita, y dijimos que no se podía interponer una tutela cuando se trataba de un perjuicio irremediable. El ejemplo es un ciudadano, va a haber las fiestas en el pueblo y el alcalde le ordena cerrar la caseta mientras duran las fiestas. Ese es el derecho al trabajo, le está violando el derecho al trabajo, el mínimo vital. El dueño de la caseta interpone la acción de tutela el viernes, y el juez la recibe el lunes, y cuando va a empezar a revisarla, encuentra que las fiestas pasaron la semana, pues el fin de semana fueron viernes, sábado y domingo, y ya no hay nada que hacer. Ahí que entraría, ahí la persona no quedaría huérfana pues de protección jurisdiccional, porque la persona podía entrar allá a solicitar una indemnización de perjuicios, pero nunca va a ser a través de la tutela. Ahí estaríamos ante un perjuicio irremediable, o por ejemplo, para defender que el alcalde ordene demoler una vivienda y que sea la única forma de sustento de la persona. Interponga una tutela, y cuando el juez vaya a iniciar el proceso o a revisar la tutela ya esté demolida la vivienda. Es más o menos que la situación de perjuicio irremediable. Estas son los principales casos que podemos hablar de la acción de tutela. Ahorita vamos a pasar a la segunda acción, que es la acción de cumplimiento. La Asamblea Nacional Constituyente en 1991, cuando estaba redactando la Constitución,
se encontró frente a un problema, y es que Colombia es un país de una tradición legislativa amplia, o sea, tenemos muchas leyes, el problema es que no la cumplen. Hay un artículo muy importante sobre esto que titula precisamente Colombia abundan las leyes pero escasea la legalidad. Entonces, básicamente para solucionar este problema de la insumisión a la norma, insumisión a la ley tanto de los ciudadanos como de las autoridades, entonces se establece la acción de cumplimiento. Y vamos a empezar a hacer preguntas y respuestas. ¿Ante quién y contra quién se interpone la acción de cumplimiento? Lo primero que tenemos que decir es que el juez es un juez administrativo, ya no es como en la tutela que puede ser ante cualquier juez, sino este tiene que ser un juez de la jurisdicción contencioso administrativo. ¿Y contra quién se interpone? En contra de la autoridad a la que le corresponde el cumplimiento de la norma. Un ejemplo, en materia de deporte, al alcalde le corresponde construir, mantener y adecuar los escenarios deportivos. Al alcalde le corresponde otorgar los reconocimientos deportivos. Entonces, si encontramos un incumplimiento de alguna de estas dos normas, pues tendríamos que ir ante el juez administrativo y dirigir la acción en contra del alcalde. En la acción de cumplimiento hay que agotar un requisito antes, ¿no? En derecho le llamamos un requisito de procedibilidad, o sea, antes de pasarnos de la parte administrativa a la parte jurisdiccional, tenemos que requerir a la autoridad, mandarle un derecho de petición, advertirle que está incumpliendo la ley y que en caso de no cambiar su conducta, pues nosotros iríamos ante el juez administrativo a una acción de cumplimiento. Uno espera 10 días para que la autoridad le notifique la respuesta, y si no, pues entonces acude ante el juez. Ante el juez, sí. Si el alcalde le da la respuesta y continúa con la negativa, entonces tanto la solicitud como la respuesta, esa es la prueba de la constitución de renuencia, y nos vamos a la jurisdicción de lo contencioso a interponer la acción de cumplimiento. Cuando hablamos de renuencia, habíamos dicho, es el levantado de hombros típico del adolescente ante las órdenes de la mamá, pero básicamente es la actitud de alguien que está poco dispuesto a hacer lo que debe hacer o se le ordena. Esa básicamente es lo que tenemos que decir sobre las acciones de cumplimiento. Vamos a pasar a la tercera acción que tenemos en Colombia, que son las acciones populares. Ya nos olvidamos de este tipo de los derechos fundamentales y vamos a empezar a hablar de derechos colectivos, de derechos e intereses colectivos, y vamos a separar estos dos. Porque ya no solamente es para los derechos que están establecidos en la Constitución, como de derechos de tercera generación, sino el catálogo se amplía. Eso, el desarrollo legal que se le dio. Entonces, ¿qué es y para qué? Básicamente es un medio de defensa para la protección de derechos e intereses colectivos. ¿Y qué se busca? Pues evitar un daño eventual o contingente, que le den una autorización a una empresa hotelera para que construya un hotel en la laguna del Otún, donde nace el río Otún, que nos surte de agua a todos los peregrinos. Obviamente eso dañaría esa fuente de agua, y entonces antes de que ocurra, antes de que empiece a funcionar, antes de que construyan el hotel, podríamos interponer una acción popular y el juez ordenando que se le retire o que se revoque la licencia de construcción. Con eso evitaríamos un daño eventual o contingente. Cesar el peligro, amenaza, vulneración o agravio del derecho, o restituir a las cosas a su estado anterior, que se admita en la ladera de un río la ubicación de unas casetas para la venta o para la venta de alguna situación que ponga en riesgo la ladera del río, o por ejemplo que permitan un espectáculo público, un evento deportivo, un congreso en una zona de protección, entonces y se permita ubicar la tarima y algunas cosas, uno buscaría que el juez ordene que se retire eso. Habíamos dicho que las acciones populares eran para derechos e intereses. Los derechos colectivos están entre el artículo 78 al 82. En la clase pasada los vimos: control de calidad sobre bienes y servicios, el medio ambiente sano, la protección a los recursos naturales, la política de protección a estos recursos, la proscripción de armas químicas, biológicas y nucleares, y la integridad del espacio público. Estos son derechos colectivos que se pueden
hacer valer a través de una acción popular. Y los intereses colectivos también se pueden hacer valer a través de una acción popular, sería la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio cultural de la nación, la seguridad, el acceso a una infraestructura de servicios, la libre competencia económica, acceso a los servicios públicos y a una prestación eficiente y oportuna y otros tipos de intereses colectivos que lo trae la ley. Esta sería la acción popular. Vamos entonces ahorita a la acción de grupo, que sería la cuarta acción que podemos agotar para defender los derechos. ¿Para qué sirve la acción de grupo? Es un remedio eficaz y efectivo contra los pequeños fraudes o los grandes fraudes, pero básicamente está diseñado para eso. Acordémonos, por ejemplo, cada vez que nosotros recibimos una factura de servicios públicos o de cualquier servicio que nos esté facturando una empresa pública o privada, y a veces encontramos unos cobros extraños y raros, ¿no? Un cobro que nos empiecen a cobrar, dizque un seguro de asistencia al hogar, o nos cobran algo extrañísimo y a veces son 500, 800, 900 pesos. Uno mira eso y dice, ¿qué será esto tan raro? Pero se ponía a pensar mientras me pongo a hacer la averiguación, la investigación, el reclamo, pues me gasto mucho tiempo, no tengo tiempo ahora, no, 800 pesos no vale la pena. Pero ¿qué tal que esto se lo hagan a 1.000.000 de personas? Entonces ya no estamos hablando de 800 pesos, sino 800 millones de pesos, y eso en un año pues ya no serían 800 millones, sino en un año serían 9.600 millones, que serían unos pequeños nanofraudes, pero que al final se vuelven unas grandes cantidades de dinero. Ha habido acciones de grupo inclusive que superan el billón de pesos en Colombia. Hay una famosa de la telefonía, al principio cuando salió la telefonía celular o móvil, la telefonía fija era tenía un segmento de mercado mucho más grande y cobraban una plata para hacer una llamada de fijo a celular y una plata distinta de celular a fijo. Alguien vio que ahí había un nanofraude pequeñito, pero que eso había ayudado a desestimular el uso de la telefonía fija, porque era mucho más caro el peaje de aquí para allá, y a su vez estaban estafando, digámoslo de alguna manera, al ciudadano como con 200 pesos de diferencia. Entonces alguien dijo, aquí hay algo raro, esos 200 pesos son multiplicados por varios cientos de millones de pesos de llamadas, entonces instauró la acción de grupo. Entonces estamos hablando, para pensar bien en la acción de grupo, son una entidad pública o una corporación privada violando arbitrariamente derechos de unas personas, y esta comunidad se organiza y reclama sus derechos. Esa sería como la razón de ser por la cual nació y se creó la acción de grupo. Acción clase se llama en el derecho anglosajón, o sea, no es un invento de la Asamblea Nacional Constituyente, como tampoco es la acción de cumplimiento. Estos son herramientas del derecho anglosajón. Le digo, la acción de cumplimiento y esta. Inclusive la acción de cumplimiento viene de la época de la monarquía. La finalidad de la acción de grupo es permitir a un grupo de individuos afectados por un acontecimiento masivo, pero con unas circunstancias similares, o sea, los mismos hechos, para que conformen un grupo representativo de ese gran universo afectado. La ley nos está hablando de un grupo de 20 personas, aunque hay unas excepciones, y a través de un solo proceso lograr la indemnización de los perjuicios de todo. Entonces, imaginémonos que con ese estábamos hablando de 800 pesos para mí, pero que eso lo hicieron durante 2 o 3 años, nos conformamos un grupo de 20 personas, le damos poder a un abogado, ese abogado va, demanda, y al final, si su proceso prospera, entonces el juez ordenaría el reintegro de todo ese dinero que se estuvieron robando durante ese tiempo, y ordena la devolución. Entonces este es un ejercicio interesante, muy valioso, que sirve para evitar que las grandes corporaciones y el Estado nos hagan unos fraudes consecutivos y así. Ejemplos de las acciones de grupo era muy frecuente que en los entes territoriales, gobernaciones y alcaldías crearan unas estampillas, unos impuestos, a sabiendas que se iba a caer, porque no tenía el soporte legal que necesitan los gravámenes y los impuestos, se caía, pero ellos habían recaudado durante 1, 2, 3 años, entonces la gente no reclamaba esa plata y se iba quedando ahí. Hay unas acciones populares en donde
la sobretasa a la telefonía, creo que fue una aquí en la ciudad de Pereira, hubo un abogado que constituyó el grupo, demandó en la acción de grupo y logró el reintegro de todo este dinero. Entonces podemos ver que la acción de grupo sirve para eso, para legitimar todavía mucho más las acciones del Estado y las grandes corporaciones cuando el ciudadano está ya en una condición de inferioridad o es un usuario y le hacen este tipo de sustracción de este dinero. No solamente cuando digo de sustracción de dinero le puse un caso, pero puede ser cualquier tipo de derecho subjetivo. Estas son entonces, hablamos, acción de tutela, acción popular, acción de grupo y acción de cumplimiento. ¿Qué podíamos decir como conclusión a esto? Pues podríamos decir que la democracia obviamente es una construcción colectiva que la tenemos que hacer entre todos, los ciudadanos, las autoridades, los jueces y sobre todo cuando nos están violando, cuando hay una acción temeraria, abusiva, arbitraria, entonces tener herramientas para que no a través de la fuerza ni la violencia, ni de quemar un bus, ni de encapucharlo, ni salir a cerrar el tráfico o a hacer daños, podemos hacerlo por vías democráticas, pacíficas y judiciales. Encontramos que en Colombia debemos empezar a desarrollar una cultura de derechos, sin olvidarnos nunca que todo derecho tiene correlativamente un deber, pero empezar a hablar de una cultura de derechos, que las autoridades tengan unos controles ciudadanos, o sea, nosotros estar velando por que no haya un exceso de autoridad ni abuso de autoridad, que la organización y la participación de las comunidades para la defensa de los derechos tiene que ser algo que se vaya también desarrollando una cultura de esto, que no estén los ciudadanos solos allá aislados, sino que se organicen en sus barrios, en sus comunidades y que a través de la participación y el conocimiento de sus derechos y después de todas las herramientas que tienen para defenderlos, pues empecemos a lograr una mejor vida y a alcanzar la dignidad humana. Y finalmente decir que los profesionales deben formar a las comunidades en la defensa democrática de sus derechos. Esas serían las conclusiones que tenemos para decir de esta tercera unidad de nuestra asignatura o de nuestro módulo de régimen jurídico de la participación comunitaria. Los invito la próxima semana para que veamos o agotemos el tema de mecanismos de participación ciudadana, que este ya no nos sirve para la defensa de nuestros derechos, sino para participar en la conformación, ejercicio y control del poder público. Muchas gracias por su atención.